Muy buenas, estamos en el programa El Club de los Poetas Muertos y qué decir que hoy tenemos en el programa a una maravillosa persona y excelente profesional como es Gracia Jiménez Fernández. Nos va a hablar de lo importante que es la adquisición de una buena comprensión lectora. Y Gracia, para mí es todo un placer contar contigo en el Club de los Poetas Muertos. Buenas tardes, pues el placer es mío, Antonio. La verdad es que nos ha costado un poquito ajustar las agendas, pero con buena voluntad al final, fíjate, las cosas se consiguen. Así que aquí estamos y muy agradecida por la invitación. Bueno, de Gracia podemos decir que es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada. Desde 2016 es profesora titular en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada, donde imparte docencia en el grado de Educación Primaria, en la asignatura Dificultades de Aprendizaje y en el máster universitario de Investigación e Innovación en Currículum y Formación. Hay que decir que desde este mismo año es vicedecana de Innovación, Investigación y Transferencia en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada. En cuanto a investigaciones, tenemos que decir que ha realizado el doctorado en Psicología Experimental y Neurociencia en el 2010, ambos por la Universidad de Granada. Es la investigadora responsable del grupo de investigación de la Junta de Andalucía, Psiconeae, Evaluación e Intervención Psicoeducativo de las Necesidades Educativas de Apoyo Educativo. Sus áreas de especialización son el aprendizaje de la lectura, la escritura, las dificultades de aprendizaje y la comprensión lectora. Tiene reconocidos 4 sexenios de investigación por la NEAI, uno de ellos de transferencia, 5 tramos autonómicos y 4 tramos docentes. Ha participado en numerosos proyectos competitivos, tanto nacionales e internacionales. Ha realizado estancias de investigación y docentes en diferentes institutos. Tenemos que decir en cuanto a publicaciones que es autora de una treintena de artículos en revistas de impacto en su área y de más de una veintena de libros y capítulos de libros en editoriales de prestigio nacional e internacional. Ha colaborado y colabora impartiendo cursos y seminarios con diferentes centros de formación de profesorado, como Granada, Huelva, Málaga, Murcia, Zaragoza, y algunas asociaciones de maestros de audición y lenguaje. Gracias, un gran currículum y es muy grande. Antonio, eso solamente son años, que ya tengo mi año. Entonces, eso es que cuando va pasando el tiempo y va trabajando, pues acumula, ya está, porque ya uno va dejando de ser joven. esa es la razón. Y desde este año eres vicedecana, como me comentaste, ¿no? ¿Cómo surgió esa posibilidad, por cierto? Pues esa posibilidad surgió, bueno, pues la verdad es que apareció, ¿no? Yo no he sido nunca mucho del tema de gestión. Bueno, yo no sé si la gente sabe un poquito que en la universidad tenemos como 3 funciones principales, que son la docencia, que es la investigación, y después está la gestión, ¿no?, universitaria. Entonces, yo nunca me he sentido especialmente atraída por la gestión, pero cuando te ofrecen oportunidades de este tipo, porque yo también fui secretaria del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, entonces siempre cuando te lo ofrecen, tanto mi labor de secretaría como ahora en el vicedecanato, pues la verdad es que por una parte te sientes halagada porque esa persona
ya sea la directora del departamento o la decana en este caso, pues confía en ti, ¿no? Sabe de tu trayectoria, te conoce cómo trabajas y entonces es un acto de confianza muy bonito, ¿no? Y hace que aunque no te guste demasiado, porque la gestión es dura, es muy poco reconocida, hay que dedicar muchas horas, los fallos se evidencian mucho, pero los aciertos no tanto. Entonces es una labor dura, ¿eh? Es una labor dura, pues como pasa con en el contexto escolar, pues con el jefe de estudio, la jefa de estudio, los directores de los centros, las directoras. Son labores duras que no se reconocen demasiado. Pero claro, cuando me dijeron que el vicedecanato en el que habían pensado en mí era innovación, investigación y transferencia, pues ya la cosa cambia, ¿no? Y entonces, pues me parecía que se podían hacer cositas bonitas, que tenían mucha relación con lo que yo he venido haciendo, porque tengo un interés muy grande en la transferencia, muy grande, Antonio, la investigación no se puede quedar en la facultad, no se puede quedar en artículos científicos que solamente leemos nosotros. Y creo que es una responsabilidad del investigador educativo. Tenemos que hacer transferencia y tiene que llegar a los coles, a los centros educativos en general. Yo hablo de coles porque es mi ámbito de investigación, no institutos u otros ámbitos, ¿no? Entonces, por eso siempre hablo de colegios, pero esto es general, no podemos decir. Entonces, yo pienso que esa responsabilidad la tenemos como investigadores y tenemos que llegar a esos centros. Entonces, claro, el vicedecanato me permitía poder impulsar ese tipo de acciones y nada, ahí estamos a tope de trabajo, con muchas ideas y con muchas cosas que han salido ya adelante y esperamos que sigan saliendo, ¿no? Y yo te iba a preguntar, antes de entrar en materia, ¿qué te llevó a ti a estudiar psicología y posteriormente a hacer un doctorado? ¿Qué fue lo que te movió? Pues la verdad es que lo tenía bastante claro. Yo, como te he dicho antes, tengo ya unos añillos y entonces cuando yo hice COU, yo hice la antigua... Sí, el antiguo COU. Entonces yo en tercero de BUP, que yo hice ese tercero de BUP, no tenía muy claro, ¿no?, qué hacer. De hecho, me cogí lo que antes se llamaba ciencias puras, porque eso como que te abría distintas carreras, porque no lo tenía nada claro. Y en mi época tampoco había orientadores en los centros. Entonces yo tuve la suerte de que me diera clase un profesor de filosofía, que ojalá esto pueda verlo, ¿no?, para que vea lo que determinó, ¿no?, mi trayectoria. Y entonces yo conocí la filosofía y me enamoré de ella. Me pareció que era lo más maravilloso del mundo, ¿no? Entonces todas las dudas que yo tenía de si periodismo, de si hacer, pues no sé, incluso magisterio, incluso, bueno, pues me gustaban muchas cosas, pero no había nada que realmente me enamorara. Conocí la filosofía a través de ese profesor y entonces hablé con él, porque ya te digo que es que no teníamos orientadores en el instituto. Claro. Hablé con él y le dije, me encanta esta materia, quiero hacer esto, ¿cómo se estudia esto? Y me dijo, gracias, estudiar filosofía no sé yo cuántas salidas tiene más allá de ser profesor. Sí. Entonces, espérate, que vamos a dar unos temas sobre psicología, vamos a dar condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y después me cuentas si te ha gustado ese ámbito que vamos a ver, que entra, vamos, dentro de unos temas lo vamos a ver, ¿no? Entonces tú ya me dices. Y efectivamente, cuando di esos temas, volví y le dije, Pepe, me encanta. Dice, pues yo te recomiendo que hagas psicología. Además también porque veía un poquito mi carácter, siempre he sido pues de la persona que las amistades le han confiado todo, ¿no? Entonces él veía ese ambientillo en el instituto, de cómo la gente pues solía confiar en mí. Y así me animé a elegir psicología de primera opción. Y nada, y encantadísima. Se me hizo la carrera súper corta e inmediatamente yo sabía que quería más. Y el mundo de la investigación me encantó. Así que la opción era pues hacer un doctorado, claro.
¿Te llevó muchos años el doctorado? Pues el doctorado me llevó más de lo que esperaba, porque, bueno, yo conseguí una beca de la Junta de Andalucía que se llamaba 2+2, era una FPU, lo que se llama estas becas tipo FPU, FPI. Yo conseguí una beca de ese tipo de la Junta de Andalucía en cuanto acabé y eran 2 años de beca, 2 años de contrato. Entonces, eso, antes de que yo acabara ese contrato, salieron unas plazas para Melilla. Las solicité y conseguí esa plaza para Melilla. Entonces estuve allí 2 años. El hecho de estar en Melilla es también Universidad de Granada, pero claro, todo lo enlentece porque conseguir la muestra, después empieza a dar clases en un ambiente diferente y retrasó un poquito más la tesis de lo esperado. También mi tesis es sobre dislexia, ¿no? Fue sobre dislexia. Claro. Y conseguir muestras no es lo mismo que otro tipo de tesis donde a lo mejor pues va a 3 colegios y tienes 500 alumnos evaluados, ¿no? Yo tenía que ir centro por centro, evaluar a los niños, ver si real, porque queríamos niños no identificados previamente para que no tuvieran un tratamiento previo y por lo tanto la posibilidad de que hubieran desarrollado estrategias compensatorias, que también fue una labor muy bonita porque identificamos a muchos niños que no estaban identificados y que a partir de ese momento empezaron a tener respuesta educativa en sus centros, ¿eh? Así que también fue una parte muy bonita de la tesis. Pero claro, no es una tesis rápida, no fue una tesis rápida entre el tema de la plaza de Melilla y el hecho de que incrementar la muestra era complejo, ¿no? ¿Y nos podrías contar, Gracia, alguna anécdota que te haya llamado especialmente la atención durante tus años como profesora de universidad? Bueno, pues ya son bastantes, la verdad es que ya son bastantes y ha pasado un poquito de todo, ¿no? Pasan cosas, pues a lo mejor más sorprendentes de que, imagínate, una alumna se me desmayó exponiendo, ¿no? Era tan tímida y yo siempre le hago que expongan porque yo estoy formando a maestros y una de las salidas de los maestros son las oposiciones, evidentemente, y se tienen que exponer, tienen que desarrollar esas habilidades orales, ¿no? Entonces tienen que hacerlo. Y bueno, pues la pobrecilla, pues recuerdo perfectamente cómo pues de pronto estaba hablando y cayó al suelo desmayada, empezamos a preocuparnos, las compañeras, no te preocupes, Gracia, que ya la ha pasado, es que es tan tímida que realmente le ocurre esto, ¿no? Después la vi al cabo de los años, le volví a preguntar, digo, ¿cómo va ya? Dice, ya voy mejor, ya no me pasa. Me sigo poniendo nerviosa, ¿no? Pero ya no me pasa, ¿no? Y bueno, y un montón de cosas bonitas pues a mí lo que me resulta muy gratificante, yo doy dificultades de aprendizaje en segundo de primaria, ¿no? En el grado. Entonces, ellos no han tenido contacto con los colegios todavía. Es decir, primero y segundo no se hacen prácticas. Las prácticas se hacen a partir de tercero, ¿no? Pues para mí es muy gratificante cuando en tercero nos vemos por los pasillos y me paran y me dicen, Gracia, lo que me ha servido todo lo que me contaste. ¿Sabes que hemos identificado a un niño en clase en mis prácticas? Porque yo le he dicho a mi tutora, mira, yo aprendí esto el año pasado y este niño tiene todo, por ejemplo, para un TDL, ¿no? Claro. Entonces, y contrastándolo con mi tutora, pues hemos empezado ya a hablar con los especialistas, con la AL, hemos hablado con la orientadora, tal, y ese niño va a ser evaluado porque realmente tiene esas características, ¿no? Pues eso es realmente muy gratificante, de que veas que tan a corto plazo lo que tú estás transmitiéndole le está llegando y sobre todo le está llegando a un niño, ¿no? Que necesita de esa respuesta educativa adecuada. Así que son momentos muy gratificantes y me suele pasar, es decir, que no es algo puntual, sino que suele pasar de eso de que te paren por los pasillos, gracias, que estoy haciendo las prácticas y entonces pues me van comentando eso, es muy gratificante. Eso es muy bueno. Gracias, ya entrando en la temática de comprensión lectora,
¿Cómo podríamos definir la comprensión lectora? Bueno, los grandes dan definiciones maravillosas de comprensión lectora, ¿no? Es decir, que no quiero, bueno, ni muchísimo menos. Snow, por ejemplo, tiene una definición maravillosa de comprensión lectora. Y bueno, definiciones hay muchísimas y muy buenas. Pero sí es verdad que a mí me parece fundamental el hecho de considerar la comprensión lectora como una construcción de significado. Nosotros tenemos un material, una materia prima, que es el texto, ¿no? Y nosotros, a partir de su lectura, tenemos que hacer una construcción de significado. Y en eso, pues, en esa construcción utilizamos pues muchos materiales diferentes, que son nuestros conocimientos previos, que es la capacidad que tenemos para decodificar, que pues otras muchas habilidades, que necesitamos muchos instrumentos para hacer una buena construcción de ese significado. Y precisamente eso es lo que fallan en esa construcción, ¿no? Muchas veces los niños pueden tener algunas herramientas, pero no saben cómo utilizarlas, y en otros casos, pues no tienen esas herramientas, no tienen esos instrumentos, con lo cual no se llega a esa construcción adecuada, ¿no? Por eso es tan importante ayudarles a desarrollar instrumentos y los que tengan saber utilizarlos para hacer esa construcción de significado, que implica comprender. ¿Cuál sería el objetivo principal de la comprensión lectora? Bueno, pues el objetivo principal estaría relacionado, ¿no?, con esa definición, ¿no? Aunque después la comprensión lectora también muchas veces es medio, ¿no? Es decir, cuando queremos comprender un texto, nuestro objetivo es realmente darle significado a ese texto, ¿no? Pero es verdad que no tenemos que olvidar que en muchas ocasiones la comprensión lectora es un medio para otra cosa. Y en el ámbito académico, pues puede ser desde hacer un problema de matemáticas hasta memorizar para el examen que tengo al día siguiente, pues todas las actividades académicas o una gran parte de las actividades académicas tienen como mediación la comprensión lectora. Pero es que no solamente en el ámbito académico, en nuestra vida diaria, en el ámbito social. Yo recibo una carta de Hacienda y yo tengo que construir significado para saber qué me está pidiendo. Para saber lo que te dice, claro. Y entonces, no solamente se cierra ese ámbito académico, sino que por eso la gran importancia, ¿no?, de la comprensión lectora, porque va más allá de cuando estás pasando por esa época escolar, ¿no? Porque a lo mejor, y que me perdonen los de matemáticas, pero a lo mejor pues hacer polinomios o no sé, o el mínimo común múltiplo, pues sí, son aspectos, conocimientos que son relevantes en un momento de tu vida, pero que después, si no te dedicas a determinado ámbito, pues a lo mejor no los vuelves a utilizar más, ¿no? Muchos conocimientos que vamos adquiriendo. La comprensión lectora no es así, la necesitas en todo el proceso académico, en todos los ámbitos, y claro. después en tu vida, ¿no? Diariamente estamos enfrente de textos, ¿no? Así que tenemos que comprender y que tenemos que construir ese significado. ¿Por qué sería muy importante adquirirla? Adquirir la comprensión lectora. ¿Por qué? Claro. ¿Cómo podríamos decir, o por qué podríamos decir es fundamental? Claro, pues está muy relacionado, ¿no?, con lo que estábamos comentando antes. La habilidad de comprensión lectora es fundamental, es algo transversal para nuestro ámbito personal, académico y personal. Entonces, tiene una globalidad de acción que si tú tienes una dificultad, evidentemente no solamente vas a tener limitaciones en ese ámbito. Entonces, tú tienes que tener buena comprensión lectora para el desarrollo de tu vida día a día, ¿no? Queremos, cuando están los niños en su etapa escolar, ¿qué queremos hacer de ellos? Queremos hacer personas que se desenvuelvan en el mundo real, ¿no? Al final es nuestro objetivo, ¿no?, de hacer personas completas, autónomas, con los conocimientos necesarios para enfrentarse a la realidad, ¿no? Y yo creo que una buena comprensión lectora
te facilita el acceso a todos esos conocimientos que nosotros queremos transmitirles. Gracias. ¿En qué repercute tener una mala comprensión lectora? Bueno, pues Antonio, debido a la importancia de la propia habilidad, pues claro, no tener un buen desarrollo de la comprensión, no entender bien lo que estamos leyendo, pues tiene repercusiones en ámbitos distintos, ¿no? Además, el tema de cómo notarlo también es interesante, ¿no? Es decir, sería como en dos aspectos. Por una parte, ¿en qué repercute? Pues sería la otra cara de la moneda de la que estábamos hablando. Una persona muy adaptada que realmente tiene buenas habilidades de comprensión lectora y pues en cualquier ámbito puede responder porque la lectura está bañándonos por todos los sitios, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando no hay comprensión lectora? Pues si no hay comprensión lectora, realmente estamos viendo pues dificultades a nivel académico, pues las que quieras, porque la necesitamos no solamente en el área de lengua, sino en cualquier otra área, incluso en la de matemáticas, pues para realizar problemas, para simplemente entender un enunciado en cualquier materia que te pregunten, y después, por supuesto, en el ámbito personal, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones no podemos notar con claridad que hay un problema de comprensión lectora, ¿no? Te pongo un ejemplo, es decir, cuando un niño presenta, por ejemplo, dislexia, tú lo escuchas leer y no te hace falta mucho más, que podemos evaluar lo que podemos, pero yo el otro día, por ejemplo, estaba escuchando leer a un niño de cuarto que se atascó en la palabra juguete. ¿Por qué? Porque tiene la G. Yeah. Y empieza jugué. En cuarto ya eso ya es muy indicativo de que algo está pasando, si te lee o te escribe, ¿no? Entonces creo que como que llama más la atención. ¿Qué es lo que pasa con la comprensión lectora? Que no es tan evidente, porque un niño puede estar leyendo correctamente, decodificando, que llamamos, ¿no? Un niño puede estar decodificando y leer pues juguete o cualquier otra palabra, la puede leer con fluidez hasta el final y de pronto viene una pregunta y no sabe contestarla. Lo que pasa es que a veces contestan algunas que puedan ser literales, ¿no? Las literales son aquellas que están presentes en el texto de forma directa, ¿no? Si el protagonista llevaba puesto un abrigo, ¿qué llevaba puesto el protagonista? Eso es una pregunta literal, ¿no? Entonces, esas normalmente saben contestarlas. Las que no saben contestarlas son las inferenciales, son aquellas que tienes que deducir la información, que en el texto no aparece de manera explícita, que tú tienes que estar haciendo una buena construcción para poder contestarla. Entonces, eso no es evidente. Eso no es evidente como un niño con dislexia que lee mal, ¿no? Eso es que le pones el texto, que le pones las preguntas, unas te las contesta, otras no te las contesta, y entonces tienes que como rascar un poquito más para saber que hay un problema de comprensión. Entonces, por eso es tan importante que sepamos cómo evaluarla, cómo detectar que un niño tiene esas dificultades en comprensión lectora, porque las repercusiones son muy importantes, ¿no? Que es lo que estábamos comentando. Claro. ¿Y crees que se enseña comprensión lectora en las aulas o que realmente hay más actividades de evaluación? Pues, una gran pregunta. Pues bueno, a mí me alegra mucho que me haga esta pregunta porque yo soy, vamos, un poquito crítica, ¿no? Con el enfoque de enseñanza que actualmente se está llevando a cabo con la comprensión lectora, que actualmente y que toda la vida, ¿no? No creo, no es algo de ahora ni muchísimo menos. No pasa solo, desafortunadamente no pasa solo con la comprensión lectora. Hace poco también escribí un artículo divulgativo donde hablaba de escritura y hablábamos de los dictados y de, bueno, se creó un poquito así también de polémica. Pero es verdad que hay muchas actividades que se hacen en el ámbito escolar
que son más de evaluación que de intervención o de enseñanza. Y la evaluación está muy bien. Necesitamos saber dónde tiene problemas ese niño, lo que comentaba anteriormente. Tú necesitas saber qué tipo de textos son los que no comprende, qué tipo de preguntas son las que no sabe contestar, y eso nos lo da la evaluación, sin duda. Pero las evaluaciones tienen que ser puntuales de vez en cuando, a principios de curso, antes de irnos de vacaciones de Navidades, es decir, en momentos determinados que nos permitan continuar, ¿no? ¿Qué es lo que se observa habitualmente en los centros educativos? Que muchas veces la comprensión lectora está basada en la presentación de un texto con unas preguntas que tienen que contestar. Ese enfoque es totalmente evaluativo. Yo no le estoy enseñando al niño a contestar esas preguntas. El niño que tenga buena comprensión lectora, porque hay muchos niños que las desarrollan de una manera autónoma, el niño que tiene buena comprensión lectora va a contestar bien a esas preguntas, y el niño que no tiene buena comprensión lectora contestará las que sean literales, y las inferenciales pues no las sabrá, se le corregirá y punto. Eso no es enseñar comprensión lectora, eso es evaluar. Y como un artículo que publicamos ya hace unos años, en el 2016, pues los libros de texto suelen tener esta orientación, y eso es lo que venimos siempre, ¿no?, a criticar, que esa parte que pone competencia lectora, ¿no?, dentro de la unidad didáctica del área de lengua, esa parte que pone comprensión lectora y que normalmente es un texto y unas preguntas, eso no enseña a comprender, eso no está enseñando cómo hacer una inferencia, eso no está estimulando la metacomprensión, no está estimulando ninguno de los procesos que están detrás de la comprensión lectora, ¿no? Por eso es nuestra queja y nuestra crítica. De hecho, tenemos también ciertas reticencias, como se está llevando a cabo lo de los 30 minutos de lectura, ¿no?, para potenciar. Bueno, esa estrategia, lo que estamos observando en muchos centros, y de verdad, Antonio, que siento ser crítica, yo, quien me conoce sabe que yo soy, como decías tú, yo he estudiado psicología, es decir, soy psicóloga de formación, pero soy maestra de corazón. Esa podría ser una buena definición mía. Sí. Entonces, yo mi corazón es de maestra, absolutamente. Si yo, que ser AL o ser PT, yo sería feliz, me encantaría, me parece una profesión maravillosa. Y ser maestra, tutora de una clase de 25 o de 26, donde ha estado mi hija, por ejemplo, este año, 26 alumnos de segundo de primaria, es muy difícil llevar a cabo eso. Entonces, mi admiración absoluta a toda la profesión docente, ¿no? Eso que vaya por delante. Pero es verdad que incluso desde la propia universidad no damos la formación adecuada, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues que también el docente muchas veces no cuente con las estrategias adecuadas y suele hacer pues lo que ha venido haciendo siempre. Entonces, con el tema, volviendo al tema, es que esto era un paréntesis para mostrar mi admiración absoluta a la profesión docente. Con esos 30 minutos, muchos compañeros lo que a mí me transmiten es, sí lo hacemos. Cuando yo les pregunto, ¿qué hacéis con los 30 minutos? Sí, lo hacemos. Tenemos un banco de textos con unas preguntas que hemos hecho ahí agrupándolos después de muchos años en el cole, y les ponemos ese texto y le hacemos preguntas. Estamos sin salir del círculo vicioso. Texto con preguntas. Es una orientación totalmente evaluativa. No estamos interviniendo, no estamos enseñando a comprender. ¿Y qué opinas entonces sobre las actividades diarias que se suelen realizar en los centros? ¿Son más de evaluación que de enseñanza real? Claro, yo pienso que sí, desde mi punto de vista sí. Hay centros, vamos a hablar de la generalidad, lo que se suele hacer, ¿no? Hay gente que lo estamos haciendo mal, claro. Bueno, es decir, hay de todo, pero sí es verdad que de hecho en el CEP de Granada este año
vamos a repetir un curso sobre cómo enseñar estrategias de comprensión lectora, ¿no? De cómo ir más allá de ese enfoque. Porque es verdad que nos basamos muchísimo en esas actividades de presentación de texto con distintos tipos de preguntas. Y más allá de, a lo mejor, enseñar vocabulario nuevo o hacer algo de sinónimos, que además el enfoque de enseñanza del vocabulario suele ser incompleto, no incorrecto, pero incompleto, porque se da mucho peso a lo que es la amplitud de vocabulario, pero no se trabaja la profundidad, cuando la investigación lo que nos dice es que hay que trabajar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí que es incompleto y con ese peso más en la evaluación, ¿no? Yo creo que hay que hacer esa reflexión de decir, esta actividad que yo estoy proponiéndole a mis alumnos, ¿no? ¿Yo les estoy enseñando estrategias para que sepan contestarla o solamente le estoy pidiendo que la contesten? ¿No? Yo creo que esa es como una pregunta general que el docente tiene que hacerse. Por ejemplo, con un dictado, ¿no? No solamente en tema de comprensión lectora, en ese tema también, es decir, si yo solamente cojo un párrafo y se lo dicto, pues quien sepa escribirlo lo escribirá bien y quien no sepa escribirlo lo escribirá mal. Pero yo estoy enseñándole estrategias. Entonces, con comprensión lectora y con otras muchas más actividades, pues adolece de tener ese peso, ¿no? Más la evaluación que lo que es la enseñanza real. Además, de hecho, los dictados no son recomendados en la mayoría de las veces. Claro, y sobre todo en su versión tradicional. Es decir, que yo siempre me refiero, porque dictados hay de muchísimos tipos, y yo del contacto con los maestros incluso he aprendido dictado. Un maestro me explicó lo que era un dictado preventivo y me encantó la idea, me pareció una idea maravillosa, ¿no? De ese dictado preventivo, que los niños ante la duda no escriben la palabra, sino que dejan el espacio en blanco y después se corrige entre todos. Y entonces, vamos a ver, ¿qué dudas habéis tenido? Esta, ¿cómo se escribe? La escribe el maestro o la maestra en la pizarra. ¿Veis? Es con B, es con H, es con tal. Venga, escribidla ahora de antes su forma correcta. De que venga el error, pues el modelo correcto. Eso es, ¿no? Entonces, pues quiero decir que hay dictados y dictados, pero lo que entendemos por un dictado tradicional, donde se coge un párrafo, se dicta a los niños, después se corrige y copia las faltas 10 veces, ¿no? Ese es el no recomendable, el que realmente no aporta nada para la ortografía. Claro. Si tuviéramos que decir, o si tuviéramos que establecer la diferencia entre enseñar comprensión lectora frente a la evaluación de la comprensión lectora, ¿cuál sería la diferencia que habría entre las dos? Pues mira, la evaluación implica la estructura de actividades que he comentado previamente. Es decir, le ponemos un texto al niño y le decimos, léete este texto porque después vas a tener que hacer estas actividades, ¿no? Y entonces, pues el texto va describiendo lo que sea y se le van haciendo preguntas sobre él. O completa las palabras que faltan. O, bueno, pues eso sería evaluación, porque en realidad tú no le estás enseñando ninguna estrategia. Ahora, ¿cómo sería una intervención? La intervención se tiene que centrar fundamentalmente, bueno, hay varios tipos de intervención, pero voy a comentarte un ejemplo, que siempre con los ejemplos todo se puede entender mejor, ¿no? Imagina, y nosotros queremos mejorar las inferencias en el niño. Queremos que haga una inferencia mejor, que conteste a las preguntas inferenciales con más facilidad, ¿no? Recordamos, las preguntas inferenciales son las que no aparecen en el texto, las que tenemos que deducir, ¿no? Entonces, siempre lo primero que hay que hacer en las estrategias es explicitarle lo que van a aprender. Hoy vamos a aprender a sacar información de un texto que no está, porque los autores pues no siempre nos dicen todo. Ya le empezamos, pues dependiendo de la edad del niño, ¿no? Podríamos decirle, imaginaos que tuvieran que escribir todo. Los libros serían tremendos, de 1200 páginas. Entonces hay muchas cosas que no se dicen para
que la lectura pues sea más ágil, pero claro, eso hace que no todo esté escrito, que haya preguntas que sí que están escritas y hay otras preguntas que hay que deducir, ¿no? Que yo, por ejemplo, las denominé preguntas cristalinas y preguntas detectives, ¿no? Las preguntas cristalinas, pues las literales, y las preguntas detectives, las inferenciales. Entonces, le vamos contrastando. Vamos a leer este texto entre todos, ¿no? Leemos el texto, aclaramos vocabulario que puedan no saber, y ahora se le plantean 2 preguntas. Y el maestro resuelve, modela, da el ejemplo. Esta es cristalina, porque como veis, está aquí claramente y tal. Y esta no está. Pero ¿cómo podemos deducirla? Pues podemos sacar estas pistas, podemos ir un poquito más para atrás para ver a qué se refería. Exactamente, por ejemplo, cuando dice el pronombre ella, ¿quién era ella? Vas para atrás para obtener pistas que te permitan contestarla, ¿no? Entonces, siempre hay una fase de explicitación de qué queremos aprender, ya sea inferencia, metacomprensión, sacar la idea principal, lo que sea. Después hay un modelado de nuestra parte y a partir de ahí ya ellos van resolviendo una tarea parecida y vamos incrementando complejidad. De hecho, yo tengo otro articulillo por ahí escrito que se llama ¿por qué no enseñamos comprensión lectora como enseñamos matemáticas, ¿no? Cuando nosotros enseñamos una raíz cuadrada a un niño, le damos paso, le hacemos el de modelo, le decimos, primero hay una fase, ¿no? De decir, la raíz cuadrada implica esto. Ahora, la voy a resolver yo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Cuando ya eso lo ha explicado el maestro, se le pide al niño. Nosotros, el maestro de matemáticas no llega el primer día y dice, esto es una raíz cuadrada, resolverla. Pero sí llega y dice, esto es un texto, contestar las preguntas. Entonces, por eso el sentido del artículo, ¿no? De que tenemos que ser modelos, de que tenemos que responder a nosotros las preguntas, ¿no? Hay un maestro maravilloso ya jubilado del que yo aprendí muchísimo, que estuvo en Abencerraje, que se llama Diego, que a mí me enseñó cómo trabajar comprensión lectora a nivel de aula completa, cómo él iba modelando, cómo él se iba parando, cuestionándose, lanzando preguntas a sus alumnos. Maravilloso. Eso es enseñar comprensión. Lo que hacía Diego en ese cuarto de primaria que yo tuve la suerte de presenciar, eso es enseñar comprensión, es modelar estrategias. Es modelar estrategias, ya digo, de distinto tipo. Claro. Otro asunto. ¿Qué opinas sobre la formación inicial del profesorado respecto a la enseñanza de la comprensión lectora? Pues Antonio, ya te lo he apuntado antes, que soy yo la primera que se echa piedra en su tejado porque es totalmente insuficiente. Es absolutamente insuficiente. No solamente la enseñanza de la comprensión lectora, sino de la enseñanza de la lectura, ¿no? Ahora que estamos inmersos en los nuevos libros blancos, los nuevos grados que nos vienen, a ver si podemos conseguir que haya una asignatura específica de enseñanza de la lectura. Eso es fundamental, que aborde desde la decodificación hasta la comprensión, porque es verdad que hay una limitación muy grande en la formación, muy grande, muy grande. Entonces, por eso muchas veces nos dejamos llevar pues, por lo que hemos visto en las prácticas, por lo que hemos vivido como estudiantes en algún momento, ¿no? Porque es verdad que absolutamente adolece, el título pues eso, del grado de educación primaria, sí, le haría una falta una asignatura específica. No de didáctica de la lengua, que ya la tiene y muy bien, muy completa, pero más allá, es específica de la enseñanza de la lectura. Porque además muchas veces, primero, yo no sé de tu experiencia, ahora me la puedes comentar, pero esto ya es experiencia, esto no es ciencia ni nada, pero sí que mi experiencia me indica que a veces primero se les da a profesorado novel, joven,
porque los cursos más gustosos pues son cuarto, tercero. Sí, opino lo mismo. Entonces, el que viene nuevo encima, que tiene poca experiencia, que acaba de salir de la carrera, los primeros cursos. Claro. Se le da el primero y primero es, vamos, desde mi punto de vista, primero de primaria debería dársele al que más experiencia tuviera, al que más bagaje, porque es el curso de la enseñanza de la lectura, ¿no? Entonces, pues bueno, hay limitaciones muy importantes en ese aspecto, sí. Sí, es cierto, efectivamente. ¿Crees como docente en educación primaria que los futuros docentes reciben una formación completa sobre la enseñanza de la comprensión lectora? Pues la respuesta es similar. Es similar. La respuesta es similar. Hace falta completarla, sin duda. No es completa. No, es verdad que también muchas veces pensamos, y los propios alumnos, y esto es un mensaje que quiero trasladarle a los estudiantes de la carrera de educación primaria o de cualquier otra, ¿no? Un grado es el punto de partida. Es decir, la carrera nunca te va a dar todo, nunca. Es decir, yo me he dedicado a la dislexia y al estudio de las dificultades. Yo vengo de psicología, donde vi un tema de una asignatura y mi licenciatura era de 5 años y vi un tema de una asignatura. Es imposible que cualquier grado te cubra todo lo que tú vas a conocer después en tu futuro profesional. Un grado lo que te tiene que cubrir son unas habilidades básicas para que después, cuando tú recibas algo que no sabes, sepas dónde buscar, cómo hacerlo, tener criterio, ser crítico con la información, detectar la que es buena y la que no es buena, ¿no? Eso es lo que te tiene que dar un grado. Todo el conocimiento, imposible, porque somos los que llevamos ya 20 años y no tenemos todo el conocimiento. Pues imagina un estudiante, ¿no? que acaba de aterrizar, ¿no? Pero es verdad que podría ser complementada, sin duda alguna. Claro. Además, una cosa luego es lo que se estudia, la teoría, y otra cosa luego es verdaderamente la práctica. Eso es, absolutamente. ¿Qué estrategias recomiendas para la enseñanza de la comprensión lectora? Bueno, pues ya la hemos apuntado un poquito antes, pero la idea es, bueno, hay muchísimos factores que afectan a la comprensión lectora. Es una habilidad muy compleja, donde hay muchos factores que están detrás de que funcione de una manera adecuada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la investigación nos muestra que hay algunos que son especialmente relevantes, como por ejemplo, uno de ellos es el vocabulario. Otro de ellos es la realización de inferencias, que está muy relacionada también con los conocimientos previos. Otro muy importante, y quiero resaltarlo, es el lenguaje oral, la comprensión oral, su nivel de lenguaje oral. Esto también quiero resaltarlo porque en muchas ocasiones cuando el niño ya pasa de infantil a primaria, ya se empieza con el tema de la lectura, se hace mucho énfasis en que lean, en que directamente nos vayamos al libro que tienen que leer y se pierden aspectos básicos de lenguaje oral, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la suerte este año de que la maestra de mi hija seguía utilizando la asamblea en segundo de primaria. Yo, vamos, ¿cómo no la iba a querer? Cuando eso es extrañísimo. Sí, pero es tan necesario porque está fomentando el lenguaje oral, ¿no? Ella lo hacía de maneras diversas, también a través de reseñas de libros, de contar el experto, de siempre fomentando el lenguaje oral. Qué importantísimo eso, que no nos centremos en el texto escrito, que fomentemos el lenguaje oral. De maneras diversas, pero que el lenguaje oral es el fundamento, Entonces tenemos que, pues, conocimientos previos, vocabulario, incluso inferencias, todo eso trabajarlo a través del lenguaje oral, ¿no? Y aparte otras estrategias, por ejemplo, relacionadas con la metacomprensión, que también es muy importante.
¿Por qué crees que es tan importante la evidencia científica en las medidas que se deben de llevar a cabo? Pues ahí me has dado mi punto sensible, que realmente es pues superar que en los centros educativos, en la aula, sigamos desarrollando prácticas que únicamente están basadas en lo que siempre se ha hecho o en las modas. Es decir, tenemos los dos extremos, ¿no? Hacemos lo que tradicionalmente se ha hecho sin cuestionar si eso es efectivo o no, y después las modas que nos van viniendo, que se meten en el aula y ya está, y que como hay que meterlo, pues se mete y ya está, ¿no? Yo creo que la toma de decisiones en educación tiene que estar basada en evidencia. Y no es que sea solo eso, es decir, para mí la educación basada en evidencia es la confluencia de tres aspectos, que son la experiencia docente, lo que a mí me dice mi propia experiencia de mi trayectoria, el contexto donde estoy, porque cada colegio es un mundo y está en un contexto diferente, y después lo que me dice la ciencia. La parte común de esos tres aspectos, esa es realizar una toma de decisiones realmente orientada desde la evidencia. Y me parece fundamental que nuestros niños tengan experiencias en el aula que estén basadas en lo que sea efectivo. Y más aún, y no nos hemos metido en el tema, pero por lo menos apuntarlo, los niños con NEAE. Y aquellos que sois AL, aquellos que sois PT, que tan poquito tiempo podéis ver a los niños, vuestro tiempo de trabajo tiene que ser máximo, tiene que ser aprovechado 100%. Por lo tanto, la orientación es esa, tiene que ser esa. La toma de decisiones tiene que estar orientada desde lo que nos dicen los resultados científicos. Y ahora llegamos a otra gran pregunta. ¿Se debe trabajar la comprensión lectora en infantil pese a no ser un objetivo de esta etapa? ¿Y a través de qué vía? Pues la respuesta es un sí rotundo, y está muy relacionado con lo que os comentaba antes, ¿no? Los estudios que nos dicen que el peso del lenguaje oral es fundamental para construir una buena comprensión lectora. En infantil se puede trabajar lenguaje oral, no es que se pueda, es que se debe trabajar lenguaje oral, ¿no? Entonces, a través de dibujos, a través de películas, de escenas, es decir, sin nada de lenguaje escrito, podemos trabajar esa comprensión oral que nos va a permitir sentar las bases de lo que será en primaria esa comprensión lectora. Así que evidentemente sí. ¿Se pueden trabajar inferencias en infantil? Sí, pues con dibujos, con escenas, donde tú le preguntes qué crees que va a pasar, en qué estación del año estará, en función de las pistas que va viendo. Hay millones de formas de ir fomentando esa comprensión oral. Bueno, y una pregunta, de cara al futuro, ¿cuáles serían tus próximos objetivos? Pues mi próximo objetivo, así a corto plazo, de hecho, mañana voy a finalizar la presentación de un proyecto precisamente de comprensión lectora, porque lo que queremos es ofrecer a los docentes material gratuito, accesible, para trabajar comprensión lectora. Yo, de mi experiencia de la colaboración con los centros de profesorado, con las asociaciones también, veo que al final, cuando nosotros le contamos pues los modelos de comprensión lectora, cómo se trabaja en estrategias, pero ellos demandan materiales, porque estáis a tope de trabajo. Claro. Estáis a tope, no podéis centraros en decir, vale, me ha contado una estrategia de inferencia, pero esto cómo lo llevo a mi aula, ¿no? Entonces, ese proyecto que vamos a pedirle a la Junta de Andalucía, cruzamos todos los dedos para que nos lo conceda, pues lo que vamos a solicitar es financiación para crear un programa basado en evidencia, pero que sea accesible y totalmente disponible, gratuito, pues eso, ciencia abierta 100%,
para todos los docentes que quieran utilizarlo. Actividades ya hechas, con los materiales, con todo listo para su uso en el aula y basado en evidencia. Además tenemos la colaboración de precisamente un PT que quiere hacer su tesis doctoral en esto. Entonces yo creo que la colaboración entre investigadores educativos y maestros es maravillosa, es necesaria, ¿no? Ese feedback que nos damos los unos a los otros es realmente maravilloso, y ese es mi próximo objetivo, que como digo, crucemos los dedos para que en la Junta lo evalúen con buenos ojos y podamos ofreceros esos materiales para que podáis intervenir comprensión lectora o enseñar comprensión lectora de una manera fácil, accesible y basada en evidencia. Porque además es muy necesario. Es muy necesario. Pues gracias, decirte que ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, por el Club de los Poetas Muertos, y que ha sido, bueno, pues increíble. Yo ya sabes que cuando te conocí era en un curso del CES, y desde ese momento la verdad es que me encantó el curso, y además aportaba mucha información que por desgracia muchas veces no nos llega. Y bueno, pues la verdad es que por eso tenía que llamarte al programa, porque creo que es importante que se dé mucha información sobre la comprensión lectora. Pues nada, muchas gracias a ti, Antonio, muchas gracias por hacer este tipo de programas divulgativos que lleguen a la gente, que al final es lo que queremos realmente, ¿no? Que este tipo de información pues pueda estar pues en abierto y que llegue a la gente, y que realmente pues ha sido un placer estar este ratito y compartir esta conversación sobre comprensión lectora. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias.